Hola, hola, ¿cómo estás? Pregunta seria. ¿Cómo estás? Cuando un psicólogo te pregunta cómo estás, es porque sí quieres saber cómo estás, así que descósete. Yo soy Isabel Estrada, tu psicóloga de cabecera. Esta es la tercera parte de las emociones como lo que son. Aquí no son buenas ni malas, ni te enferman, ni tienen significados ocultos que hay que descodificar. Simplemente son activaciones psicofisiológicas y tienen una función adaptativa. Aquí promovemos la experiencia emocional y su regulación. Eso significa empezar a escucharnos porque si no nos escuchamos, no sabemos comunicar. En videos anteriores hablábamos del miedo que tiene como función principal la supervivencia y previo al miedo la ansiedad, que es una alerta que nos activa ante posibles escenarios que representen un peligro, ya sea reales o imaginarios. El enojo nos ayuda a reconocer cuando nuestros derechos han sido vulnerados y es necesario poner límites. Y también hablamos del asco y su función. Identificar aquello que nos es aversivo, repulsivo o desagradable y afrontarlo, porque no hacerlo podría generarnos ansiedad disfuncional e inflexibilidad. Yo sé que estamos en sintonía y que saben perfecto de qué se trata si les hablo de homeostasis, activación psicofisiológica, de arousal bajo, óptimo, alto, de activación simpática, parasimpática. Y si estuviéramos en vivo, les haría preguntas del millón, o en clase, les haría preguntas del millón, y sé que podrían responderlas perfecto. Sobre todo si has realizado un proceso conmigo y has aprendido a regular tus emociones. A ti particularmente te agradezco que estés aquí, porque estos videos son para ti y te quedes con un poco de esa parte psicoeducativa que tantas veces platicamos. Como el tema de hoy es la tristeza, pues vamos a hablar de cosas tristes. Hablaremos del llanto y también vamos a hablar de cosas alegres. Y si nos da tiempo, hablamos de la sorpresa. Así que vamos a empezar con algo bien triste. Violines, por favor. Lo que callamos los psicólogos. Una de las cosas que en mi práctica he notado es que la vida del psicólogo es un tanto solitaria. En clínica desarrollamos la escucha activa. Nuestro trabajo no vale nada si no sabemos escuchar, ya que para comunicar hay que saber escuchar. Un buen psicólogo te escuchará. Y no estoy hablando por todos, pero sí los que trabajan con terapias basadas en evidencia, porque mientras te escuchan, están haciendo todo un esquema en su mente, mapas mentales, que va de acuerdo al enfoque con el que trabajan. Un mal psicólogo se va a sentar y aparentar que escucha y solo tú hablarás todo el tiempo sin llegar a nada. Eso no es terapia. Mejor ve con una amiga y te tomas un cafecito. La escucha activa es una habilidad de comunicación que implica prestar atención, comprendiendo cada palabra e hilando las ideas compartidas con la emocionalidad que se comparte. Eso nos ayuda a entender, validar y responder de forma adecuada. La parte triste de todo esto es que pocas son las personas dispuestas a escucharnos activamente. Hay personas que se sienten muy bien porque les escuchamos, pero ellos no nos están escuchando a nosotros. Yo no sé qué pasa en nuestro cerebro como psicólogos, bueno, sí lo sé. Vemos una carita y a nuestra mente viene como toda su historia, todo el expediente. Pero es algo que aprendimos porque nuestra profesión lo exige y lo perfeccionamos con el tiempo, con la práctica. Pero de otro modo no lo hubiésemos hecho. En general oímos, pero no escuchamos, porque cuando se oye se está pensando en la respuesta, una posible defensa u ofensa, pero no estamos escuchando adecuadamente. Nuestro trabajo nos hace acompañarlos en todos sus estados emocionales. Escuchamos cosas muy difíciles, dolorosas, pérdidas, otras que enojan muchísimo, como los papás que piensan que con 600 pesos al mes se paga todo lo que necesita un menor. También sentimos repulsión, ansiedad intensa. Por eso no solamente es ir a terapia como buenos psicólogos, debemos cuidar nuestra salud mental. Tener una vida saludable, lo más que se pueda. Esto incluye comer bien, sanamente y a nuestras horas, dormir bien, estar bien descansaditos, hacer ejercicio. Yo tengo mi corredora y aquí estoy como hámster, todos los días haciendo mi ejercicio. Limito mi consumo de redes, comparto con mi familia, disfruto mucho a mi mamá, a mi chisito, etc. Trato de desconectarme del trabajo porque si no, no voy a poder recargar pilas
y tener una vida saludable, porque no todo es el trabajo. La escucha activa nos ayuda a empatizar y evitar juicios y suposiciones. Acuérdense que, lo hemos dicho, a veces vivimos en el terreno de las suposiciones porque no sabemos comunicar. Pero no hay mejor escucha que escucharnos a nosotros mismos para poder comunicar. Otra cosa tristísima que callamos los psicólogos es que tal parece que así como los médicos hacen su juramento hipocrático, los psicólogos renunciamos a nuestra calidad humana, es decir, perdemos el derecho a equivocarnos. Porque no falta el que nos dice, uy, ¿y eso que eres psicóloga? Así no le hablas a tus pacientes, ¿verdad? No, claro que no, porque con los consultantes se está en un entorno y una relación profesional, y contigo no. Es más, somos personas como cualquier otra, vulnerables. Al menos yo no soy psicóloga 24/7. Hay psicólogas de redes que por figurar se venden como la mejor amiga, la que va a estar contigo todo el tiempo, la que va a responder tus mensajes, la que va a estar pendiente de ti, a la que le puedes escribir en el momento y a la hora que quieras. Eso no es profesional, no es ético, porque tú necesitas dividir el trabajo de tu vida personal. No. Un rotundo no a estas psicólogas. Parte del cuidado de nuestra salud mental es tener una vida propia fuera de la consulta. Yo tengo mis redes sociales personales para compartir y opinar lo que se me dé la gana. Y tengo mis cuentas donde doy una opinión profesional como aquí y cuido y me responsabilizo de cada palabra. Pero no estamos exentos del error, para eso hay códigos. Somos seres humanos como cualquiera, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Otra cosa tristísima que callamos los psicólogos es que, debido a esa calidad suprahumana que nos otorgan como psicólogos, es que no podemos tener problemas. No podemos tener ansiedad, no podemos estar tristes o tener depresión, alguna otra condición. No podemos enojarnos. Qué atrevido es que un psicólogo se enoje, ¿verdad? Y si nos sentimos mal, pues nos recomiendan que leamos nuestros apuntes y que así nos vamos a sentir mejor. No funciona. Lo he intentado, no funciona. Bueno, la tristeza es una emoción que también es muy castigada. Lamentablemente, socialmente es una emoción castigada, reprimida. No está bien estar triste. No nos permitimos estar tristes porque hay que echar para adelante. No nos gusta que nos vean llorar porque es casi humillante que nos vean en un deplorable estado de vulnerabilidad. Qué rudos somos con nosotros, porque no nos permitimos estar tristes. Es más, lo hemos evitado tanto que ya ni reconocemos la tristeza. Y pasando ya de lleno a la tristeza y dejando atrás esta parte tristísima de lo que callamos los psicólogos, porque además, pues de esa parte triste también hay cosas muy bonitas que platicaremos cuando lleguemos a la alegría, ¿verdad? Pero en este momento es momento de la tristeza. La tristeza es una emoción que se produce como respuesta a sucesos considerados difíciles y denota pesadumbre o melancolía. Esta emoción también se caracteriza por un nivel bajo de activación, un arousal bajo. La valoración implícita en la tristeza es la pérdida de algo deseado, ya sean metas, seres queridos, posición social o bienes materiales. Cualquier pérdida es importante. La tristeza tiene, igual que otras emociones, una expresión facial que es muy característica. Se identifica por la inclinación descendiente de la comisura de la boca, los párpados claramente caídos, la mirada baja, un decaimiento general de las facciones. Se nos derrite nuestra carita, pues, cuando estamos tristes. Cuando la intensidad de esta emoción es muy alta, aparece una lagrimita en los ojos. El llanto es representativo de esta emoción, pero también se manifiesta en otras emociones como el enojo o la alegría. Ya platicaremos del llanto con mayor detalle. En la tristeza, la activación se experimenta como un aumento en la conductividad de la piel, aumenta la amplitud y frecuencia de respuestas no específicas, hay un leve incremento de frecuencia cardíaca, aumento de presión sanguínea, disminuye la temperatura cutánea, es decir, nos da frío, y disminuye el tono muscular. Por eso los abrazos cuando estamos tristes son bien chavochos. El carácter adaptativo de la tristeza consiste sobre todo en que facilita la ayuda de los demás, de la familia o de los miembros del grupo cercano. Los lleva a proporcionar respaldo, consuelo y contención necesarios para superar la pérdida sufrida. Ojo,
El acompañante no tiene por qué evaluar si la pérdida sí debe generar lo que está generando o no. En ese momento, para esa persona, hay una pérdida. Nadie lo puede cuestionar. Debemos perder el miedo a la invalidación del otro. Si el otro te invalida, aléjate. Esa persona no está para ti. Los seres humanos nos leemos. No necesitamos cursos de lenguaje no verbal. Eso es algo que se inventó alguien que quería vender cursos o hacerse famoso en internet diciendo tonterías. El estudio de las expresiones faciales es algo más serio, como lo ha estudiado el psicólogo Paul Ekman. Y a pesar de los estudios que ha realizado, también tiene críticas, pues otros teóricos sostienen que es imposible detectar visualmente mentiras, engaño. Y estoy de acuerdo con la crítica, ya que estas técnicas no han sido sometidas a pruebas científicas controladas. Acuérdense que siempre hay que tener cuidado con el uso y abuso. Las expresiones faciales de las emociones básicas son universales, no importa dónde vivas. Es decir, para identificar estas emociones no se requiere entrenamiento riguroso. Los seres humanos por naturaleza podemos identificar estas emociones, con sus salvedades, por ejemplo, las personas que están dentro del espectro autista. Hay mucho charlatán haciendo videos analizando el lenguaje no verbal. El análisis de las expresiones faciales, en todo caso, se hace dentro de un contexto determinado. Fíjense la diferencia. No es lo mismo analizar el video de una persona que está siendo entrevistada o que simplemente la capturan en video, porque esto se tiene que hacer en un ambiente controlado, como un interrogatorio, una cámara de Gesell. Debe realizarse en un entorno que minimice distracciones y permita observar claramente el lenguaje corporal del analizado. Este interrogatorio es grabado para permitir un análisis posterior más detallado y preciso. El lenguaje no verbal se analiza en el contexto de esa entrevista, por ejemplo, se inicia con preguntas naturales y no amenazantes, y esto permite establecer una línea base de comportamiento no verbal del entrevistado cuando no está bajo presión. Hay que observar y registrar las respuestas no verbales durante esa fase inicial, prestando atención a la coherencia entre lo que se dice y cómo se dice. Posteriormente en la entrevista se hacen preguntas abiertas y cerradas ya con un objetivo. Durante la entrevista hay una observación plena de todas las expresiones y gestos de la persona, así como si hay alteraciones en el estado de ánimo. En una sesión, el psicoterapeuta debe estar muy pendiente de todo esto. Mientras la persona comparte una situación, habrá picos de intensidad en su emocionalidad y hay que estar muy pendientes de esos momentos. Con suficiente información, se hacen las comparaciones con la línea base. Además, no se sacan conclusiones de un análisis no verbal, ya que puede ser susceptible a errores e interpretaciones subjetivas. Si no se hace correctamente, es como un test psicológico que pierde validez si no se aplica de acuerdo a sus instrucciones y por el profesional apto. Recuérdenlo bien, pierden validez. Estos psicólogos o intentos de están engañando a las personas por figurar en redes, porque se gana bien en redes, no lo olviden. El producto es quien consume ese contenido de redes. Eres tú. El pseudopsicólogo que hace esto no cuenta con una línea base de información de las personas que está analizando. No tienen información. Hacen lo mismo que Marifer Centeno. ¿Se acuerdan que les decía que es un circo amarillista? De verdad, por favor, considérenlo porque le da poder a personas que no deberían tenerlo y después se convierten en un referente del tema. Y entre más popular se hace, pareciera que es muy verdadero. Y yo siempre me acuerdo de Joseph Goebbels. Y la gente pues solamente consume pseudopsicología. Cuiden lo que consumen, porque la desinformación crea sesgos y o los refuerza. Entonces, sabemos leer las emociones básicas porque sus expresiones son universales. Cuando estamos tristes, las personas alrededor lo notan. Notan un cambio, notan que hay algo. Habrá quien se acerque y pregunte si algo no sucede. Si no tienes deseos de hablar en ese momento, no lo hagas, pero no desprecies ese acercamiento. Mejor comunica y pide espacio. Sea asertivo. Y si eres la persona que decide acercarse, hazlo con mesura. No lo tomes personal si tu acompañamiento es rechazado en ese momento. No te acerques personalizando la situación. No todo se trata de nosotros todo el tiempo. Quizá la persona no quiera hablar porque aún no resuelve lo que sucede. Quizás sí desea compañía, pero no quiera hablar. Ofrece tu compañía. El silencio también es contención emocional.
y a veces vale mucho más que un speech motivacional que puede llegar a invalidar las emociones de la persona. Las personas se acercan porque la tristeza es una emoción que fomenta la cohesión social y sentimiento de pertenencia al grupo, en el que algunas veces unos son consolados y otras los que dan apoyo. Eso fortalece vínculos. Las relaciones son para dar y recibir. Si solo quieres que se te escuche y se te contenga a ti y pues no tienes tiempo cuando la otra persona no está en su mejor momento, cuestiona tu estilo de amistad. Si una persona se aleja de ti y tú te estresas porque no te habla, cuestiona tu estilo de amistad porque no todo se trata de ti. Cuando apreciamos a las personas, buscamos la manera de acercarnos y decir, hey, aquí estoy. Y como si no nos hablan, personalizamos todo y suponemos por qué están sucediendo las cosas, pues nos presionamos unos a otros y estamos acostumbrados a dar respuestas inmediatas, impulsivas. Me siento triste, pero no sé qué decir o cómo expresarlo. Entonces digo que no pasa nada, que todo está bien, porque no sé cómo elaborarlo. Me siento presionada a dar una respuesta. No se vaya a enojar la otra persona. Y eso nos lleva a la autoinvalidación. Es decir, no dar valor a nuestras propias emociones, pensamientos o necesidades. Y por pensar en los demás, pensarás que son insignificantes o incorrectas tus emociones. Quien tiene que validar en primera instancia eres tú. ¿Cómo nos vamos a regular si no hay autovalidación? Si no estoy preparada para dar una respuesta, tengo todo el derecho de darme tiempo, de pedir tiempo. Darnos nuestro espacio es parte esencial del autocuidado. No podemos vivir y reaccionar de acuerdo a la respuesta que los demás esperan de nosotros. Quien te respeta, te dará tu espacio. Y también respetará cuando salgas de tu tristeza. La tristeza nos lleva al modo introspectivo. Cuando algo nos afecta y mucho, la tristeza nos aparta de los estímulos externos que nos perturban y nos metemos como en una concha. Es el momento de un periodo de introspección, de estar encerrados en nosotros mismos. Tenemos ese derecho. Quien se aleje de ti, porque tú estás en ese momento, nunca estuvo para ti. Cuanto mayor es la tristeza, mayor es la dificultad para pensar en cualquier otra cosa, porque nuestra atención está en lo que pasó, en aquello que perdimos, ya sea definitiva o provisionalmente. Así nos vamos habituando gradualmente a la nueva situación, aceptando que se puede vivir de esa forma distinta. Así conseguimos que esa emoción vaya desapareciendo. Podríamos decir que esto es, en pocas palabras, un proceso de duelo, que para cada uno de nosotros, incluso la misma pérdida sería experimentada de una forma muy particular. Acuérdense de los significados. Escondernos dentro de esa concha imaginaria es saludable y tras un tiempo, que es recomendable sea corto, en el cual hemos reevaluado la situación, asumido la pérdida y sus consecuencias, debemos salir fortalecidos. Mientras que la duración de otras emociones es breve y concreta, la tristeza es una emoción que puede mantenerse a lo largo del tiempo. De hecho, puede llegar a mantenerse durante largos periodos y derivar en una psicopatología como es una depresión mayor. Por eso es importante atendernos a tiempo. Se parece un poco a un trastorno de conducta alimentaria que llega a convertirse en un problema médico si no lo atendemos a tiempo. El procesamiento emocional que muestran las personas con depresión se caracteriza por un estado de humor negativo la mayor parte del tiempo, apatía, anedonia, que es incapacidad de experimentar o disfrutar algo. Hay un concepto que introduce Aaron Beck en su terapia cognitiva de la depresión y es la tríada cognitiva. Esta consiste en 3 patrones cognitivos principales que inducen a la persona a considerarse a sí misma su futuro y sus experiencias de un modo idiosincrático. El primer componente de esta tríada se centra en la visión negativa de sí mismo. El segundo componente se centra en la tendencia a interpretar sus experiencias de manera negativa y el tercero se centra en la visión negativa acerca del futuro. Por supuesto, esto que les comparto son 2 líneas a todo lo que es el enfoque de esta terapia cognitiva para la depresión. Este patrón lleva a la persona a iniciar un ciclo. El pesimismo mata la motivación.
Esto genera cambios motivacionales y conductuales y por ende cambios en el entorno que se pueden traducir en disfunción en las relaciones interpersonales, en el trabajo. Si una persona ya está en este círculo vicioso de la depresión, no va a salir de ahí con un shot de motivación ni echándole ganas. Es muy difícil lidiar con una persona cercana en un ciclo de depresión, ya que por el mismo afecto o vínculo que se tiene con esa persona, se hace todo lo necesario o lo posible para apoyarlo. Sin embargo, en ocasiones ese apoyo no es suficiente y las personas se frustran mucho al no poder ayudar a su ser querido. Por lo tanto, también es importante que estas personas que están siendo contención para su familiar reconozcan que sus recursos son limitados y que esa persona requiere ayuda profesional, porque recordemos que un diagnóstico afecta a toda la familia. La depresión debe tratarse a tiempo para evitar llegar a una depresión mayor. La depresión es cíclica, por eso es engañosa. La gente puede llegar a estar o pensar que ya salió de ahí y sentirse mejor, pero volverá a recaer. Por eso hay personas que llegan a vivir con años con depresión y con medicamento, sin terapia. Hay personas que están en ese ciclo de depresión que van con cualquier otro... es que ya no le quiero tirar a los entrenadores, pero pues sí, hay muchos que están abordando esos temas de salud mental y la gente dice, es que me sirvió. No te sirvió, es que estás en un ciclo, sube y baja, entonces probablemente te sentiste mejor, pero vas a recaer. Ese es un peligro, por eso esas personas no deberían estarlo haciendo, pero lo están haciendo. En fin, este ciclo genera cambios de comportamiento. Hay ansiedad disfuncional e irritabilidad. Se alteran el sueño y el apetito, ya que estos aumentan o disminuyen, afecta la respuesta sexual y hay una disminución general de la energía. La tristeza también es un signo de humanidad, de reconocer el valor de las cosas. Es una fuente futura de sabiduría y de construir fortalezas en futuras situaciones similares. Como les mencionaba hace un momento, cuando la intensidad de esta emoción es muy alta, aparece una lagrimita en los ojos. El llanto es representativo de esta emoción, pero también puede manifestarse en la alegría y en ocasiones en el enojo. Aunque Darwin llegó a sostener que las lágrimas no tenían ningún propósito, en 1662 el científico danés Niels Stensen descubrió que las lágrimas se originan en una glándula situada por encima del párpado, hoy denominada glándula lagrimal. También se identificó que existen 3 clases de lágrimas: las basales, es decir, las que mantienen hidratado y limpio el ojo, las reflejas, como cuando cortamos cebolla, y las emocionales. Los investigadores concluyen que las lágrimas emocionales se originan cuando la emoción es intensa. Por lo tanto, las lágrimas emocionales se producen por influencia de factores biológicos, psicológicos y sociales. La doctora Lauren Bielsma, de la Universidad de Pittsburgh, ha realizado múltiples estudios sobre el llanto y ha determinado que después de llorar nos sentimos mejor y tenemos una mentalidad más clara. Y es aún mejor cuando hay contención social. Por el contrario, quienes contienen el llanto o lo hacen donde no hay apoyo o contención son menos propensas a sentirse mejor después de llorar. Aunque la frecuencia del llanto varía significativamente entre una persona y otra, la doctora Bielsma sostiene que es bien sabido que las mujeres lloramos con más frecuencia, 3 a 4 veces mayor que los hombres. Sin embargo, cuando ellos lo hacen, su llanto tiende a ser mucho más intenso. El llanto cumple con varias funciones que varían según el contexto: biológico, psicológico y social. En relación a la función biológica, hablamos de regulación fisiológica. En bebés, el llanto activa la respiración y ayuda a oxigenar el cuerpo. También ayuda a liberar tensión. Se ha observado que el llanto puede activar el sistema parasimpático, facilitando la relajación tras una situación de estrés. Y aquí vamos a hacer un paréntesis recordatorio porque es importante tener en cuenta la función del simpático y parasimpático, y así ya no tendrán pretexto para no hacer sus ejercicios de respiración o relajación muscular. El sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias del cuerpo como son la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca, etc.
La función principal del simpático es activar al organismo para la acción, la alerta y la supervivencia. Acelera la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial, dilata los bronquios para captar más oxígeno, libera glucosa y grasas para obtener energía rápida, inhibe la digestión y secreciones gástricas para ahorrar energía, dilata pupilas para mejorar la visión y aumenta la sudoración. La función principal del parasimpático es favorecer la recuperación, el descanso y la homeostasis. Es decir, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial, contrae bronquios normalizando la respiración, estimula la digestión, secreción salival, pancreática y hepática, contrae pupilas, facilita la respuesta sexual y promueve la regeneración y reparación del organismo. Estos sistemas complementarios y opuestos mantienen el equilibrio interno, es decir, la homeostasis. Por ejemplo, esas veces en que nos jugamos la vida y está en verde y decimos, si paso o no paso, bueno, pues me paso. Y de pronto se pone rojo y los coches no esperan, ¿eh? Entonces ahí sentimos el verdadero terror y corremos. Ahí se activa el sistema simpático. Una vez que llegamos a la acera del otro lado, entonces pues obviamente ya pasó el peligro y entra en acción el parasimpático para calmar al cuerpo y restablecer las funciones normales. Así de sencillo. Ahora volvamos al llanto. El llanto, como decíamos, tiene una función biológica, una comunicativa y una psicológica. Dentro de la función biológica decíamos que está la regulación fisiológica, la liberación de tensión. Como decíamos, pues se ha observado que el llanto puede activar el sistema parasimpático, facilitando la relajación tras una situación de estrés. Y también secreción de sustancias. A diferencia de los otros tipos de lágrimas, las emocionales tienen un componente químico diferente, ya que contiene ciertas proteínas y hormonas como la prolactina, potasio, magnesio y cortisol, hormona relacionada con el estrés, lo cual sugiere que llorar puede contribuir a su eliminación y también eso puede significar que por eso nos sentimos mucho más tranquilos después de una buena sesión de llanto. En relación a la función comunicativa o social, en la infancia es la principal forma de comunicación, antes del lenguaje, señalando hambre, dolor, miedo o necesidad de contacto. En la adultez, comunica vulnerabilidad, tristeza o necesidad de apoyo, facilitando la empatía y cuidado de los otros. Imagínense esta gran importancia de esta emoción y la reprimimos y a veces nos molesta ver a alguien llorar. Es que somos bien crueles. Bueno, espero que esto cambie, ¿verdad? Porque necesitamos reactivar la empatía. Y obviamente también hay una parte de la relación interpersonal que puede reducir la hostilidad en una interacción, promoviendo reconciliación y vínculos. Entonces, a ser más empáticos con el llanto de los demás. En relación a la función psicológica, obviamente es una expresión emocional que permite exteriorizar esas emociones intensas que ya decíamos, tristeza, impotencia, alegría profunda o alivio. También la regulación emocional, que es algo de lo que hemos estado platicando. Muchas personas refieren sentirse más tranquilos o liberados después de llorar, aunque el efecto, recordemos, depende del contexto y el apoyo recibido. También ayuda al procesamiento interno, es decir, a elaborar pérdidas o experiencias dolorosas. Entonces, el llanto no solo es un desahogo emocional, también tiene un papel adaptativo que conecta a lo físico con lo social, facilitando la supervivencia en la infancia y la cohesión en la vida adulta. Podríamos decir que la tristeza es una señal social de necesidad. ¿Identificas tus momentos de tristeza? ¿Has recibido apoyo de tu círculo cercano en esos momentos? ¿Tu contexto te permite expresar la tristeza? El llanto también se presenta cuando la sobrecarga emocional es positiva, es decir, la alegría. ¿Y qué te parece si para que continuemos bien contentos, pues le des un like a este video y así me vas a regalar alegría? ¿Ya lo pusiste? Ok, continuemos. La alegría es una de las emociones consideradas básicas o primarias. Al menos la mayoría de los modelos más importantes en el área de la psicología de las emociones y las teorías que mencionábamos en el video 1. Como definición general, podemos decir que la alegría es una emoción placentera que surge ante una percepción de logro, bienestar o gratificación. La expresión facial de la alegría
se caracteriza por una sonrisa genuina conocida como sonrisa de Duchenne. Guillaume Duchenne fue un médico del siglo XIX que estudiaba la expresión facial. Utilizaba la corriente eléctrica para estimular los músculos faciales en pacientes con parálisis facial. A través de estos experimentos observó que una sonrisa de verdadera felicidad implicaba tanto la participación de los músculos de la boca como de los músculos que actúan sobre los ojos, y esta expresión recibe su nombre en su honor. La alegría puede observarse en dos modalidades. Si es moderada, hay desaceleración de frecuencia cardíaca y relajación de la musculatura. Si es de forma excitada, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la actividad motora y tensión muscular. También puede haber carcajadas, esa activación del músculo cigomático, que es la elevación de las comisuras de la boca, por eso aparece una risa o una sonrisa. Si hay sonrisa, hay cambios hormonales, incrementos en el nivel de endorfinas y de inmunoglobulina A en la saliva. Hay disminución del nivel de colesterol, de epinefrina y de la hormona del crecimiento en la sangre. Y también aumenta la actividad cerebral que inhibe los pensamientos negativos. Pero no romanticemos esto. También se caracteriza por la tendencia a la afiliación, exploración y juego. Por ello tiene una cualidad energizante y expansiva. La alegría activa principalmente el sistema de recompensa dopaminérgico que genera sensaciones de placer que se busca repetir, y tiene múltiples funciones adaptativas, evolutivas y sociales. Compartir alegría fortalece relaciones y aumenta cohesión grupal. Refuerza conductas que llevan a resultados positivos. La alegría tiene un papel fundamental en el desarrollo de la motivación y del interés por realizar el esfuerzo necesario para persistir y alcanzar los deseos o propósitos personales. Protege frente al estrés y facilita la recuperación tras emociones displacenteras. Y también los estados alegres aumentan la flexibilidad cognitiva y resolución de problemas. La alegría activa e impulsa el comportamiento exploratorio a partir de la búsqueda de la novedad y asimilarla como algo familiar. Mientras que los estados depresivos y ansiógenos nos llevan a una visión de túnel, la alegría nos permite ver el lado bueno de las cosas. Hay una teoría de la doctora Barbara Fredrickson que se basa en la investigación de las emociones mal consideradas positivas y en su valor adaptativo, como son la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo o la complacencia. Aunque fenomenológicamente son distintas entre sí, comparten la propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de las personas y de construir reservas de recursos físicos, psicológicos y sociales disponibles para momentos de futuras crisis. Fredrickson es presidente de la Asociación Internacional de Psicología Positiva, de la cual soy enemiga. De la corriente, no de la doctora, porque si bien ha tenido la intención de promover el bienestar, de nada nos sirve repetir el discurso de la falsa felicidad, de la felicidad superficial insostenible. Es imposible estar alegre todo el tiempo. La psicología positiva ha recibido importantes críticas, entre ellas el reduccionismo del bienestar, ya que equipara bienestar con felicidad o alegría, dejando de lado emociones displacenteras que también tienen una función adaptativa como ya lo hemos visto. Entonces se ha convertido en una falsa promoción de estar siempre alegre porque es bueno para tu salud, porque las emociones negativas son malas para tu salud. Yo sé que a estas alturas comienzas a entender el por qué andamos todos desregulados, y es debido a la pésima información y a la falta de psicoeducación en relación a las emociones desde una perspectiva objetiva y no romántica del bienestar. Lo mismo pasa con la eliminación del pensamiento negativo. No. El pensamiento negativo también tiene una función, porque no podemos ser crédulos y confiados todo el tiempo. Y si no hay pensamiento catastrófico, pues no hay prevención. Creo que las personas que se desconectan de su intuición son las que se obligan a pensar positivo y a desgastarse eliminando el pensamiento negativo. Y aprovecho este desbarajuste para que entendamos que la psicología no dice nada. Por eso un psicólogo siempre tendrá como primera y mejor respuesta, depende. ¿Por qué? Porque la psicología es un universo de teorías y las intervenciones se basan en marcos teóricos,
unos más fuertes y consistentes que otros. Hay muchos términos populacheros, sobre todo en redes sociales, que carecen de un sustento serio, como es el caso del hambre emocional, la inteligencia emocional, etc. Otra de las críticas que se le ha hecho a la psicología positiva es la visión idealizada del ser humano, ya que se centra en fortalezas y virtudes, pero a veces ignora el sufrimiento, la injusticia o los determinantes sociales de la salud mental o del bienestar. Palabra de moda. Uno de los mayores errores que hemos padecido como humanos es vivir huyendo del sufrimiento. Alegría no es lo opuesto a no estar triste. Y por eso, las últimas intervenciones psicoterapéuticas se han enfocado en aceptar el sufrimiento en la vida del ser humano. Y no porque tenga forzosamente una lección que enseñarnos. A veces simplemente se sufre y no es un castigo. No depende de ser buena o mala persona, otra etiqueta que nadie debería utilizar para sí misma ni para nadie más. El bienestar tampoco es alegría. Como decía hace un momento, la alegría también es una emoción básica que se activa y decae por sí misma, al haber una activación fisiológica. No es posible estar así de manera natural, de otro modo, sería algo muy forzado como en las otras emociones. Sería también como mantener un coche prendido todo el día. Otra crítica que se le hace a la psicología positiva es el universalismo discutible. Algunos modelos como el de Seligman, con PERMA, que es un acrónimo en inglés, esta es una teoría del bienestar que se basa en 5 pilares: emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logro. Se critican por asumir que sus dimensiones aplican a todas las culturas y no. De hecho, está más enfocado a una clase media alta. Como la inteligencia emocional está hecha para distraer empleados. El ser humano no debe buscar la felicidad, debe promover el bienestar y eso no significa huir del sufrimiento. La psicología positiva también tiene críticas metodológicas como las escalas autoinformes, problemas de replicación y exceso de correlaciones, en el sentido que abundan asociaciones entre optimismo y salud. Hay una tiranía de lo positivo que puede presionar a las personas a sentirse felices y optimistas todo el tiempo, generando culpa cuando experimentan tristeza, miedo o enojo. Además, su uso es más comercial y simplista. Los responsables de popularizarlo de esta manera son los coaches, la autoayuda y las empresas con sus mensajes superficiales totalmente alejados de una base científica, porque nada de esto ha sido sometido a investigación. Son cosas que simplemente se dan por hecho, se asumen como verdades porque pululan en redes y lo dicen una y otra y otra y otra vez. Entonces, vuelven poderosos personas que no tienen siquiera salud mental, como es el caso de Diego Dreyfus. Y les voy a decir por qué los coaches beben sedientos de la fuente de la psicología positiva, porque en sus cursos les vendieron la idea de que ellos son desarrollo, mientras que los psicólogos somos patología. Pero como no basta con vivir de cursos y motivación y desarrollo, pues terminan metiéndose en temas de salud mental. ¿Cuántos no hay en redes sociales que están hablando de ansiedad, de problemas de pareja, familiares, neurodivergencias, de todo lo que se les da la gana? Y esto no es otra cosa más que lucrar con la necesidad, con la ignorancia, con la vulnerabilidad de personas que necesitan ayuda. Esto es algo que he dicho en todos mis videos. Por esto debería ser un delito. Además, centrarnos en una actitud individual puede invisibilizar problemas sociales como la pobreza, la discriminación o la violencia que influyen en nuestro bienestar. Es decir, el contexto, porque no todo se trata de un problema individual. Como insiste el modelo biomédico, que todo parte de una disfunción de la química cerebral. Una de las respuestas más importantes a la propuesta de la psicología positiva es ofrecer un enfoque más dialéctico, es decir, bienestar como equilibrio entre lo positivo y lo negativo, o en nuestras palabras, entre lo placentero y lo displacentero. ¿La psicología positiva es tan absurda como enseñarle a alguien a ser feliz? Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto ya todos lo sabemos. La mente y el cuerpo no son entidades separadas
pero sí pueden ser totalmente aplastadas por el contexto. La salud está intrínsecamente ligada a las condiciones sociales y ambientales en donde las personas vivimos, crecemos y trabajamos. En un mundo de desigualdad, imposible mantener la cordura. A mí me gusta promover la regulación. Cuando estamos regulados, podemos disfrutar de los momentos alegres y estamos más enfocados ante la necesidad de resolver contratiempos. Estar en los extremos nos lleva a no disfrutar de la alegría y a permanecer en el displacer, porque no es lo mismo vivir en tranquilidad que vivir huyendo del displacer. Eso es extremadamente cansado. Parece haber dos tendencias que nos impiden experimentar, extender y ampliar nuestra alegría: el sesgo de la negatividad y la habituación. El sesgo de la negatividad se refiere a la tendencia innata de nuestra mente a dar más peso a lo negativo que a lo positivo, pero es una cuestión de supervivencia, es cuestión de saberlo manejar. Por su parte, la habituación en este caso se refiere al hecho de que mientras recibimos impulsos de felicidad a partir de nuevas experiencias positivas, con el tiempo nos acostumbramos a ellas y ya no nos producen el mismo efecto. ¿Se acuerdan del gradiente hedónico de Jung sobre cómo el placer o displacer cambia con la exposición prolongada o repetida de un estímulo? Bueno, pues por eso el enamoramiento tiene fecha de caducidad. Sorry. Pero no todo está perdido. También recuerden el experimento de Schachter y Singer, el puente colgante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. Los expertos en relaciones han descubierto que la teoría de los dos factores de Schachter también pueden ayudar a fortalecer un vínculo, ya que muestra que la experiencia emocional es maleable. Entonces, mientras que la excitación puede crear una falsa sensación de afecto entre dos personas que realmente no se aman, cuando sí hay amor, pero la pareja se ve desgastada por la monotonía y otros factores, es posible revivir esa chispa compartiendo actividades que generan excitación. Las parejas que comparten experiencias nuevas y desafiantes tienden a sentir niveles de atracción mayores que quienes no salen de la rutina. Así que no todo está perdido. Recuerden que las intervenciones psicológicas promueven objetividad, planeación, afrontamiento, desarrollo de estrategias y sobre todo autocuidado, no la sanación ni la felicidad. Ni a ti ni a mí nos enseñaron cómo experimentarla, sencillamente sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, yo me siento muy alegre que hayas llegado hasta aquí. Sí, este video ha llegado a su fin. En la siguiente entrega hablaremos sobre las emociones sociales o secundarias, de estrategias de regulación emocional, un poco más sobre personalidad y de nuestra última emoción básica, la sorpresa. Yo soy Isabel Estrada. Gracias. Bye bye.